Fuego cara atemorizada me despidieron injustamente. Lo que descubrí cambió todo sonrojado pergamino. La puerta se cerró tras de mí con un clic que sonó demasiado fuerte, como si cada fibra de mi cuerpo lo hubiera escuchado. Al cruzar el umbral, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, aunque la oficina estaba cálida. Era una sensación extraña. El mismo lugar donde había pasado innumerables horas se sentía repentinamente hostil, como si el ambiente entero supiera algo que yo aún no había comprendido. Mis pasos eran lentos, casi ceremoniosos, pero cada paso me hizo más consciente del latido de mi corazón. Boom. 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 Era como si mis nervios hubieran decidido formar su propio ritmo, desafinado e impredecible. Tenía 6 meses de logros, proyectos entregados a tiempo, comentarios positivos de clientes, noches en vela corrigiendo errores, almacenados en mi memoria como un castillo sólido. Hasta ese momento, creí que nada podría derrumbarlo. Mi jefe estaba sentado detrás de un escritorio enorme, rodeado de papeles dispersos como si fueran testigos mudos de algo que no quería decir. Sus ojos se movieron hacia mí sin emoción, casi como si estuviera leyendo un correo más, no viendo a un empleado que había dado su mejor esfuerzo. El tic-tac del reloj en la pared resonaba tan alto que sentí que marcaba los segundos de mi destino, lentamente, como si jugara con mi ansiedad. Siéntate, dijo, su voz tranquila contrastaba con la tormenta que sentía dentro. Necesitamos hablar de tus proyectos. Me senté con rígida formalidad, tratando de absorber una calma que no venía. Mi respiración era pesada, como si cada inhalación costara más que la anterior. Intenté concentrarme en su mirada, pensando que quizá había malinterpretado todo hasta ese momento. Pero entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. La empresa hace cambios, comenzó, midiendo cada palabra, y hemos decidido que ya no formas parte del equipo. La frase cayó sobre mí como una lluvia helada. Mis manos se envolvieron en un puño inconsciente, las uñas marcando la piel de mis palmas, evidencia física del choque interno que vivía. Podía oír el eco de esas palabras rebotando en mi mente, amplificándose con cada segundo de silencio que siguió. Miré a mi alrededor buscando algo que explicara lo inexplicable. Diplomas que ya no me parecían propios, certificados que encendían un pasillo de recuerdos que ahora dolían. Sentí un hormigueo en la nuca, y mis piernas, que antes se mantenían firmes, comenzaron a temblar como si quisieran desobedecerme. No había rabia aún, solo una confusión cruda y fría. Era como si hubiera estado caminando por un sendero iluminado toda mi vida. Hasta ese momento, cuando el suelo bajo mis pies se desvaneció sin aviso. Me levanté, sin siquiera darme cuenta de que lo había hecho. Atravesé la habitación con pasos vacilantes y, al cruzar el umbral hacia el pasillo, noté las miradas de compañeros que se apartaban rápidamente. Algunos evitaban mi contacto visual, otros mostraban sorpresa, pero ninguno ofreció apoyo. Fue como ver pasar sombras de gente que había creído cercana, pero que en ese instante se parecían más a desconocidos. El pasillo parecía interminable. Las luces fluorescentes brillaban sobre mí con una claridad despiadada, cada una revelando sin compasión los detalles de mi propia incertidumbre. Mi reflejo en la ventana no me devolvía la seguridad con la que había entrado. En su lugar, vi a alguien con ojos vacilantes, con una mezcla de incredulidad y dolor que apenas podía reconocer como mío. Era el inicio de algo desconocido. Pero en ese momento, aún no sabía qué. Desde que salí de la oficina aquel día, hubo pequeños detalles que, en retrospectiva, ahora parecían pistas que yo ignoré. Pero en ese momento todo se mezclaba con mi confusión, hasta que comencé a notar patrones que no podían ser coincidencia. Cada mañana, al llegar a mi cubículo, algo parecía fuera de lugar. No era un desorden evidente, sino pequeños desplazamientos. Una taza que no era mía en mi escritorio, un post-it doblado de forma distinta, el suave zumbido de la computadora de al lado que siempre estaba apagada. Detalles que antes no notaba, pero que ahora parecían gritarme que algo estaba mal. Un día, mientras imprimía un informe, escuché murmullos apagados detrás de mí. Era María, una colega con la que había trabajado varias veces. Su voz era baja, casi como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Escucha, no quiero meterme donde no me llaman, susurró, sin mirarme directamente, pero hay personas aquí que no quieren que avances. Su mirada era esquiva, sus dedos jugueteaban con la orilla de su taza, como si la taza fuera la única parte de la oficina que podía tocar sin sentirse incómoda. Yo sonreí con nerviosismo, pensando que quizás había exagerado, que tal vez era imaginación mía. Pero algo en sus ojos, una mezcla de miedo y sinceridad, me hizo prestarle más atención. ¿A qué te refieres?, pregunté con voz baja. María se inclinó un poco más hacia mí, como si el aire entre nosotros fuera demasiado grande.
No puedo decir mucho, murmuró. Solo ten cuidado. Hay cambios que no se explican con simples reorganizaciones. Su advertencia se quedó conmigo el resto del día, como una sombra persistente. Esa noche, en mi apartamento, revisé mis correos electrónicos del último mes. Algo en mi intuición no me dejaba dormir. Empecé comparando fechas, respuestas, cambios en las reuniones. Y entonces lo vi. Un correo con mi nombre en la línea de asunto, aparentemente normal, pero con un archivo adjunto que nunca había abierto antes. Al descargarlo, encontré una lista de nombres con fechas y anotaciones al lado, como si alguien hubiera planificado reorganizaciones y eliminaciones de proyectos con mucha antelación. Mi respiración se volvió más rápida. No eran errores aislados, ni coincidencias. Era algo planeado. Al día siguiente, en la oficina, cada paso hacia mi cubículo me hacía sentir más observado. El zumbido de las luces, el sonido de pasos rápidos en el pasillo, el clic de teclas en escritorios cercanos. Todo parecía formar parte de un escenario cuidadosamente organizado. Los compañeros que antes saludaban con una sonrisa ahora desviaban la mirada. Algunos incluso cerraban ventanas en sus pantallas cuando yo pasaba cerca, como si mis ojos fueran capaces de leer sus pensamientos. Era como si estuviera entrando en una trampa que había estado ahí desde el principio, pero yo no la había visto. Cada vez que pensaba que era solo una mala racha laboral, había otro indicio que lo desmentía. Y entonces, lo encontré. Un archivo con modificaciones no autorizadas en los reportes de desempeño, enviado por alguien con acceso directo al servidor central. Había sido manipulado, fecha tras fecha, como si alguien estuviera borrando pistas sobre lo que realmente estaba pasando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ya no podía negar lo evidente. Alguien, o un grupo de personas, estaba moviendo piezas detrás de mí en este tablero invisible. Y yo no solo estaba siendo ignorado. Estaba siendo deliberadamente empujado fuera del juego. Salí de la oficina con el corazón golpeando mis costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Afuera, el sol todavía iluminaba la ciudad con esa indiferencia que solo tienen los días de trabajo normales. Pero dentro de mí, algo se había fracturado. No fue solo la rutina, fue la sensación de que todo lo que creía seguro se desmoronaba sin previo aviso. Caminé por la acera sin rumbo fijo. El ruido del tráfico se sentía distante, amortiguado, como si mi mente hubiera descuidado los sonidos cotidianos para centrarse únicamente en esa sensación de vacío que crecía con cada paso. Mis ojos vagaban sin ver, hasta que algo, un destello en la memoria, me empujó a abrir la carpeta de documentos que llevaba en la mochila. Era un archivo que nunca pensé que volvería a abrir. Y sin embargo allí estaba, proyectos confidenciales. Lo abrí con dedos temblorosos. Cada línea era como una pieza de rompecabezas encajando mal. Nombres, fechas, proyectos, correos antiguos, y ahí, justo en el centro, un documento con mi nombre, fechado semanas antes de que mi despido se hiciera oficial. Lo abrí. Mis ojos recorrieron las palabras con incredulidad. No era un accidente, no era reestructuración interna, como decían. Era algo más elaborado. Sentado en el banco de un parque cercano, me di cuenta de que estaba tenso hasta en la respiración. Las hojas de los árboles susurraban con el viento, y me di cuenta de que el mundo seguía, aunque yo me sintiera detenido en el tiempo. Recordé todas esas pequeñas señales que antes ignoré. Correos sin respuesta, reuniones reprogramadas, cambios repentinos en prioridades. Ahora encajaban como piezas de un mosaico oscuro. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué alguien quería sacarme de la ecuación? Mientras el sol dibujaba sombras largas en la acera, me vi obligado a enfrentar una posibilidad que hasta ese momento había evitado, que mi despido no había sido un error, sino parte de un plan con intención. Volví a mi apartamento decidido a investigar más. Cada rincón parecía susurrar recuerdos de conversaciones pasadas, miradas que ahora parecían sospechosas, comentarios triviales que tomaban un nuevo significado. Me sumergí en mis antiguos correos, archivos y presentaciones, comparando fechas y versiones. Fue entonces cuando encontré algo que aceleró mi pulso, un email cifrado que mencionaba, optimizar la presencia eliminando impedimentos estratégicos. Mis dedos dejaron escapar un ligero temblor. No era solo mi trabajo lo que estaba en juego. Era claridad, justicia, y algo más profundo, la verdad detrás de un juego que yo no había visto venir. La noche cayó lentamente, y mientras el reloj marcaba horas que parecían dilatarse, me encontré en una encrucijada. Podía seguir el camino seguro, buscar otro empleo, intentar olvidar, o podía adentrarme en la oscuridad de los hechos, aunque eso significara enfrentar conflictos mucho más grandes que un simple jefe injusto.
Y entonces, con cada músculo tensándose en mi espalda, tomé una decisión. Buscaría pruebas y respuestas. No sabía cómo terminaría la historia, ni qué consecuencias traería, pero algo dentro de mí había cambiado. Esa chispa de desesperanza se convirtió en una llama de determinación. No se trataba simplemente de recuperar un trabajo perdido. Se trataba de descubrir por qué había sido empujado fuera del juego. Y quién estaba dispuesto a ocultarlo. Y fue en ese momento, bajo la oscuridad creciente de la noche, que supe que mi historia apenas empezaba. La madrugada cayó con un silencio que taladraba mi mente. Estaba sentado frente a la pantalla del ordenador en un cuarto casi oscuro, solo iluminado por el tenue resplandor azul del monitor. Mis ojos estaban cansados, pero no podía dejar de mirar los documentos que había logrado compilar. Era como si cada archivo fuera una llave, y yo estuviera desesperado por encontrar la cerradura correcta. Había descubierto pequeñas irregularidades en los correos internos, cambios hechos sin firma, documentos adulterados y comentarios eliminados con aduladores silencios detrás. Pequeñas pistas, como si alguien hubiera dejado migajas de pan para después borrar el sendero. Cada vez que abría un archivo, sentía un hormigueo en la nuca, era la mezcla de emoción y miedo que te obliga a avanzar aunque algo en tu interior advierta que podrías no estar listo. Mi respiración era profunda pero entrecortada, acompañando mis pensamientos acelerados. La pantalla me mostraba nombres, fechas y decisiones tomadas sin ninguna documentación oficial. Era una maraña que cada vez hacía menos sentido. Hasta que un correo cifrado llamó mi atención. No era un mensaje cualquiera. Este no estaba en las carpetas visibles, pero había sido guardado por error en un respaldo antiguo que yo no pensé que existiera. Cuando lo abrí, apareció un texto que parecía inocuo. Hasta que leí una línea. Asegurar la eliminación de obstáculos antes del cierre del primer trimestre. Las palabras resonaron en mi mente como un martillo golpeando un metal frío. El reloj marcaba cerca de las 2 de la mañana, y mis dedos empezaban a doler de tanto desplazarse entre carpetas. La adrenalina podía sentirse en mi sangre, como si cada descubrimiento fuera un paso más hacia un precipicio. No sabía si lo que estaba armando era un rompecabezas o una trampa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto, sin número reconocido, que decía solo: deja eso, sigue y perderás más de lo que imaginas. Un estremecimiento atravesó mi espalda como una corriente. El silencio de la habitación parecía cerrarse a mi alrededor, comprimiendo cada sonido, mi respiración, el zumbido distante del ventilador, el clic de las teclas, en una sinfonía inquietante. Era como si alguien estuviera observando mis movimientos desde las sombras, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Suspiré, tratando de calmar el temblor en mis manos. Había una voz en mi interior que decía: ríndete, esto es demasiado peligroso, pero otra más fuerte, más desafiante, contestaba: no puedes ignorar esto ahora. El cursor parpadeaba como un testigo silencioso de mis pensamientos, y cada vez que dudaba, mi dedo se movía otra vez hacia el teclado, abriendo nuevos archivos, comparando correos, conectando fechas y nombres. En más de una ocasión tuve que detenerme y escuchar mis propios pensamientos, porque cada descubrimiento venía acompañado de una sensación de peligro no identificado, similar a caminar por un pasillo oscuro donde algo, o alguien, observa desde un rincón sin ser visto. Minuto tras minuto, la tensión aumentaba, no solo por lo que estaba a punto de descubrir, sino por la creciente certeza de que no estaba solo en esa investigación silenciosa. El simple hecho de recibir un mensaje anónimo significaba que alguien sabía lo que yo tenía. O lo estaban observando con atención. Y mientras mis ojos recorrían otra vez la pantalla, buscando patrones que todavía no lograba descifrar, me di cuenta de algo más inquietante: no era solo un error empresarial lo que se estaba revelando. Era un plan sistemático deliberado, algo que alguien había querido ocultar a toda costa. Y en ese momento, supe que no podía detenerme. Porque cada nueva pieza que hallaba solo alimentaba una pregunta aún más profunda. ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para mantener ese secreto? Advertencia. Me senté de nuevo frente a la pantalla con una mezcla de cansancio, miedo y curiosidad que bullía en mi pecho. Era de noche, y la luz de la lámpara proyectaba sombras largas y vacilantes en la pared, como si el cuarto mismo conspirara en silencio conmigo. Afuera, las calles estaban tranquilas. Demasiado tranquilas. Sabía que estaba entrando en terreno desconocido, pero algo en mi interior me empujaba hacia adelante, incluso cuando sabía que podía ser peligroso. Mis dedos se desplazaban con lentitud sobre el teclado, abriendo carpeta tras carpeta, hasta que, por pura casualidad, encontré un documento con un nombre extraño y críptico: Protocolos de Destino.
Al principio pensé que era un error, un archivo olvidado sin importancia. Pero cuando lo abrí, mi sangre se heló. No era un texto común. Era una tabla con nombres, fechas y notas que coincidían exactamente con los eventos y fechas en que fui apartado de proyectos importantes. Cada dato estaba organizado como si alguien hubiera planeado ese resultado con anticipación, sin dejar lugar a interpretaciones. Al bajar la vista, ahí estaba mi nombre. No solo eso, sino con una fecha asignada semanas antes de mi despido real. No sabía si reír, llorar o caer de espaldas. Mis pensamientos chocaban entre sí sin encontrar salida. Había empezado esta investigación como una forma de entender lo que me había pasado, pero ahora la historia parecía mucho más grande. Y más siniestra. De pronto, mi teléfono vibró con un sonido seco que hizo temblar el aire en la habitación. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Sabemos lo que encontraste. Deja de buscar. No es seguro. Mi respiración se aceleró, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda entera. La habitación se volvió más fría de pronto, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. El silencio, antes tranquilo, se sentía como una presencia esperando detrás de mí. Mis pensamientos comenzaron a correr en diferentes direcciones. ¿Quién sabía lo que yo tenía? ¿Por qué me advertían? Mientras mi corazón latía con fuerza, me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera solo había sombras, luces tenues de faroles y ninguna señal de movimiento. Y aún así, sentí como si algo o alguien estuviera vigilándome. Me senté de nuevo frente al monitor, pero esta vez con una sensación distinta. Ya no había duda, ni confusión, ni incertidumbre. Había algo ahí fuera, o alguien, que no quería que siguiera investigando. Y eso solo alimentó una pregunta que ya no podía ignorar. ¿Qué tan profundo llegaba este plan, y quién estaba dispuesto a protegerlo a toda costa? No era solo un despido injusto. Era algo más grande. Algo diseñado para ocultarse. Algo que ahora yo había empezado a desenredar. Y mientras mis ojos se posaban nuevamente en esa lista de nombres y fechas, supe que no había vuelta atrás. No podía permitir que ese conocimiento se quedara oculto. No podía simplemente rendirme, porque la respuesta estaba ahí, justo delante de mí. La advertencia en mi teléfono seguía parpadeando en la pantalla, clavada como una daga invisible en lo profundo de mi mente. La frase, sabemos lo que encontraste, no solo era un mensaje, era un aviso, alguien estaba observándome muy de cerca, y no necesariamente con buenas intenciones. Mis dedos temblaban ligeramente cada vez que volvía a leerlo, como si mi propio pulso fuera un metrónomo de ansiedad. La noche afuera se había espesado, oscura y silenciosa, un silencio que ya no me confortaba, sino que me ponía nervioso. La lámpara del escritorio proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, amplificando cada movimiento del cuarto, cada respiración, cada parpadeo. Era como si el mismo espacio se burlara de mí, recordándome que sabía demasiado. Mi mente estaba en ebullición, preguntándose quién había enviado ese mensaje, cómo sabían exactamente lo que yo había descubierto, y qué tanto estaban dispuestos a protegerse. Era alguien dentro de la empresa. Alguien con acceso directo a todos esos archivos confidenciales que yo apenas comenzaba a entender. Era obvio que no estaba enfrentando una simple reestructuración del trabajo, sino algo más grande, más calculado. Decidí no borrar el mensaje. Cada vez que lo veía, el nivel de tensión se elevaba, empujándome a no rendirme. No podía ignorar que esa advertencia era, en el fondo, una prueba indirecta de que mi investigación estaba tocando un nervio sensible. Sentí como una chispa de determinación se encendía dentro de mí, no iba a dejar que el miedo me obligara a dar un paso atrás. Sabía que tenía que seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar desconocidos peligros. Respiré hondo, inhalando el aire seco del cuarto, y me dispuse a escudriñar los documentos una vez más. Abrí nuevamente el archivo donde aparecía la lista de nombres y fechas organizadas como si alguien hubiera planificado intencionalmente la eliminación de obstáculos. Tuve que detenerme y cerrar los ojos un momento. Porque, de pronto, cada número y cada anotación cobraron un nuevo significado. La red de conexiones se volvió clara. Los nombres no eran aleatorios, las fechas no eran casuales, y las notas junto a cada entrada parecían ser reclamos deliberados que apuntaban hacia decisiones encubiertas. Lo que había pensado que era un despido injusto, o incluso una injusticia aislada, era parte de una estrategia diseñada para ocultar algo mayor, un mecanismo que mantenía el poder y desacreditaba a quienes representaban una amenaza interna. Afuera, un auto pasó lentamente, cortando a través del silencio de la noche con un ronroneo casi silencioso.
Lo vi desde la ventana, y por un instante mi corazón latió con fuerza contra mi costado, como si advirtiera que tal vez no estaba realmente solo. No sabía si era paranoia o intuición. Pero la incertidumbre era otra forma de miedo que podía sentirse en cada fibra de mi ser. Mientras volvía a la pantalla, no solo había nuevas piezas de información que ordenar, sino también una certeza perturbadora. Esto no era solo una investigación, era una revelación peligrosa. Y con cada descubrimiento emergía otra pregunta aún más profunda que la anterior. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y cuánto estaban dispuestos a hacer para evitar que la verdad saliera a la luz? El silencio de la madrugada era casi ensordecedor. A diferencia de otras noches, ahora cada pequeño sonido, el zumbido del monitor, un crujido distante en el piso, incluso el susurro del aire en la esquina del cuarto, se sentía como un aviso, como si el mundo entero supiera algo que yo todavía no acababa de comprender del todo. Mis ojos recorrían la pantalla una vez más, repasando la lista de nombres, las fechas, las anotaciones. Era demasiado sistemático para ser azar. Cada vez que pensaba que había descubierto lo más profundo del misterio, surgía otro pequeño detalle que hacía ruido, como una pieza fuera de lugar en un rompecabezas hecho para confundirme aún más. Necesito entender la verdad, murmuré sin darme cuenta, tocando la mesa con los nudillos tensos. La habitación estaba oscura salvo por el resplandor del monitor iluminando mi rostro. Pude sentir cómo mi respiración se mezclaba con el pulso acelerado en mis sienes, como si mi cuerpo supiera que algo grande estaba a punto de ocurrir. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana, pero no podía dormirme. No con lo que tenía frente a mí. Entonces, ocurrió. Una notificación emergió en la pantalla. Un nuevo correo, uno que no había visto antes. El remitente no era un número desconocido esta vez, sino alguien que una vez llamó jefe. El asunto decía: sabemos que sigues escarbando. Esto ya no es un juego. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. No era una advertencia cualquiera, era un desafío. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Qué ganaban con ocultarlo? Me levanté del asiento, caminé hasta la ventana y abrí un poco la cortina. Las calles estaban vacías, pero la ciudad nunca duerme realmente. Siempre hay algo latiendo, un rumor, un murmullo, una presencia. Era como si, instintivamente, estuvieran observando desde algún lugar desconocido. Volví al monitor y respiré hondo. No iba a retroceder. Tenía en mis manos evidencia, aunque mínima, de que mi despido no fue un accidente ni una casualidad. Había patrones, agendas ocultas, conexiones. La verdad estaba fragmentada, sí. Pero allí estaba. Mientras meditaba qué hacer, mi teléfono vibró otra vez, y esta vez la amenaza era más directa. Deja el caso o habrá consecuencias. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo intimidación psicológica. Parecía que alguien estaba dispuesto a interferir físicamente conmigo si continuaba. Pero en lugar de detenerme, algo profundo dentro de mí chispeó en desafío. El miedo dejó espacio a la claridad, no podía abandonar esto ahora. Sabía que si mantenía todo en silencio, nadie más ayudaría. Así que tomé la decisión más peligrosa, y más valiente, de mi vida. Compartiría todo con el mundo. No podía guardarlo solo para mí. Revelar esa evidencia, aunque tuviera que enfrentar consecuencias, significaba darle voz a lo que había pasado también a otros que quizás habían sufrido injusticias similares. Era momento de conectar los puntos, no silenciarlos. Con manos firmes, abrí mi canal de comunicación favorito, el que me había conectado con tantos seguidores cuando conté mi historia por primera vez, y comencé a transcribir, captura por captura, cada documento, cada prueba, cada rastro de evidencia que había encontrado. No fue instantáneo, fue meticuloso, fue exhaustivo, fue perfecto. Cada palabra escrita, cada evidencia subida, era una pequeña victoria contra la injusticia que me había sacado de mi trabajo y de mi vida normal. Y cuando todo estuvo listo, respiré profundo y presioné publicar. No sabía qué vendría después. Pero sabía que ya no estaba solo.